People all the time ask me about the iconic cars in this mythology. When I think of the Dodge Charger, I think of that moment from the first film in the Toretto garage, where Dom and Brian... Vin Diesel siempre ha mantenido una parte de su vida bajo llave. No la fama, ni las películas, sino algo mucho más personal. Cuando las puertas de su garaje privado finalmente se abrieron, lo que la gente encontró dentro no fue solo raro, fue emocional, extraño y completamente inesperado. Coches ligados a la tragedia, regalos personalizados, recuerdos ocultos, incluso un coche que solo 7 personas en la Tierra pueden poseer. Esto no es solo un garaje, es un secreto, y lo que se esconde dentro te dejará atónito, porque un coche lo cambia todo. Descubrámoslo. Sección 1. El hombre detrás de la máquina. Vin Diesel no es quien crees que es. Claro, lo has visto al volante, corriendo entre rascacielos o lanzando muscle cars por acantilados. Conoces el rugido, los músculos, la palabra familia resonando a lo largo de la saga Fast y Furious como un grito de guerra. Pero, ¿y si te dijera que detrás de todo ese caos cinematográfico hay un hombre que se toma sus motores de forma personal? Que bajo las explosiones en pantalla y el caucho quemado, Vin Diesel ha estado construyendo en silencio algo mucho más íntimo y mucho más sorprendente. ¿Qué guarda escondido un hombre así en su garaje? ¿Y qué dicen esos coches sobre el verdadero Vin Diesel? Antes de Dom Toretto, estaba Mark Sinclair. Ese es el verdadero nombre de Vin Diesel. Nacido en el condado de Alameda y criado en la ciudad de Nueva York por una familia de clase trabajadora. Creció rodeado de artistas y marginados, no de coches de millones de dólares. Su primer trabajo no fue la actuación, fue portero en un club nocturno. Su primera oportunidad como director llegó solo después de reunir el dinero por su cuenta y filmar su cortometraje debut con un presupuesto mínimo. Diesel no llegó a la fama caminando, la construyó pieza por pieza, igual que construiría uno de sus queridos muscle cars. Y cuando Fast and Furious lo lanzó al estrellato mundial, no solo aceptó el papel de Dominic Toretto, lo reescribió para reflejar algo más profundo. Y aquí viene el primer giro. Vin Diesel no solo interpretó a Dom, se convirtió en él, o quizá fue al revés. En entrevistas, Diesel ha admitido que influyó en la dirección del personaje desde el principio, insistiendo en más profundidad emocional, más apuestas personales, lo más importante, más coches que importaran. A diferencia de muchos actores de Hollywood que solo aparecen y conducen lo que sea llamativo, Diesel, como productor de la franquicia, tuvo voz y voto en el garaje. El Dodge Charger de 1970 no fue elegido porque se viera bien, fue elegido porque tenía alma. Así es como Diesel habla de los vehículos, no en números, sino en sentimientos. Esa fusión de identidad entre el hombre y el personaje es lo que explica por qué su garaje en la vida real parece una escena eliminada de las películas. Pero no es solo una colección de coches de utilería. No es la fría sala de exhibición de un multimillonario. Los coches de Diesel vienen con huellas, grasa y significado. No encontrarás una placa junto a cada vehículo, pero sí encontrarás historias. El Charger, el Chevelle, el Supra, no son trofeos, son marcadores de momentos, tanto en su carrera como en su vida. Y aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El amor de Vin Diesel por los coches no comenzó con Fast y Furious. Ya estaba ahí, silencioso, obsesivo, personal. Es el tipo de persona que no solo conduce un coche, lo estudia, te dirá qué hay bajo el capó, cómo se comporta bajo presión, cómo se siente el par motor cuando pisas el acelerador en el momento justo. Para él, las máquinas no son máquinas, son conversaciones, responden, le recuerdan algo, qué tan lejos ha llegado y qué tan cerca sigue intentando mantenerse de donde empezó. Lo más fascinante, y lo que nadie vio venir, es como ese garaje se ha ido llenando lentamente de coches que no tienen nada que ver con las películas. Algunos sí aparecieron en pantalla, el Chevelle SS de 1970, el Lykan Hypersport de Furious 7, el Dodge Charger restaurado, pero otros nunca formaron parte de la franquicia. El Pontiac Bonneville de 1960, el Mazda RX-7 de 1993, el Subaru Impreza, una furgoneta Sprinter con nevera y televisor integrados, regalo de Tyrese Gibson. Estos no fueron elegidos por guionistas, fueron elegidos por Vin, en silencio, sin cámaras, sin acrobacias.
y en muchos sentidos, revelan aún más que los coches de las películas. Así que cuando la gente dice que abrieron el garaje de Vin Diesel y quedaron impactados por lo que encontraron, no solo están hablando de caballos de fuerza, están hablando de quién es realmente Diesel cuando el motor se apaga y las cámaras dejan de grabar. Es un hombre que construyó su identidad a través del cine, sí, pero también a través del metal, la grasa y la perseverancia. Y ahora que las puertas de su garaje privado finalmente se han abierto, no solo estamos viendo que conduce, estamos viendo que valora. Y eso es solo el comienzo. Sección 2. Dentro del garaje. No solo abrieron el garaje de Vin Diesel, descubrieron algo para lo que nadie en Hollywood estaba preparado. Esto no era una sesión de fotos llamativa ni una exhibición cuidadosamente curada. Lo que encontraron fue crudo, abrumador y completamente real. El hombre que ha pasado más de 2 décadas haciendo películas sobre carreras a alta velocidad, motores explotando y batallas callejeras con autos modificados ha construido en silencio un garaje tan extremo como las películas en las que protagoniza. Pero aquí está el giro. Algunos de los autos son icónicos, reconocibles al instante en la pantalla. Otros nunca han sido vistos por el público hasta ahora. Y cada uno, sea famoso o olvidado, te dice algo crucial sobre el hombre que los posee. ¿Por qué Diesel mantiene el Chevelle SS en condiciones impecables, pero apenas lo menciona? ¿Por qué conserva un Supra que ni siquiera apareció en sus escenas? ¿Y qué tipo de persona compra un auto con diamantes en los faros? No entras al garaje de Vin Diesel como entrarías a una sala de exhibición. No hay nadie entregándote un folleto. No hay una pequeña cuerda de terciopelo diciéndote dónde pararte. Lo que recibes, en cambio, es algo mucho más íntimo. Cada rincón del garaje tiene un propósito. Algunas áreas están reservadas para la puesta a punto activa y el mantenimiento. Otras son más bien santuarios silenciosos dedicados a autos que claramente tienen un profundo significado personal. Un lado está dominado por las leyendas del cine, los muscle cars, los hipercars, las construcciones que los fans han memorizado fotograma por fotograma. El otro lado, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Ahí viven los vehículos que nunca aparecieron en un fotograma de Rápidos y Furiosos, pero que aún así reflejan la vida de Diesel, sus valores y sus relaciones. Empezamos con el Chevrolet Chevelle SS de 1970, un auto que no es solo el favorito de Diesel, es prácticamente una extensión de quién es. Lo has visto en Rápidos y Furiosos, en Fast 5 y brevemente en Rápidos y Furiosos 6. Dom conduce una versión fuertemente modificada en una carrera callejera, y el auto reaparece más tarde en flashbacks y secuencias dramáticas a lo largo de la saga. Pero para Diesel, el Chevelle no es solo una pieza de utilería cinematográfica. En una entrevista, una vez bromeó con robar uno del set, un beneficio, dijo, de ser tanto el actor principal como productor. Sonrió con picardía al decirlo, pero se notaba que no estaba bromeando del todo. El que posee en la vida real no está cargado de calcomanías llamativas ni de pulido CGI. Está depurado, limpio, puro, bajo el capó. Un motor V8 de 7.5 litros capaz de 450 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque. Ese nivel de torque significa una enorme capacidad de arrastre, especialmente a bajas velocidades, lo que lo hace perfecto para una aceleración rápida. Y se nota. Este auto puede ir de 0 a 60 millas por hora en menos de 5 segundos. Eso es más rápido que muchos deportivos modernos, a pesar de la edad del Chevelle y su pesado chasis. En su época, fue uno de los muscle cars con mejor aceleración jamás fabricados, y la versión de Diesel en el mundo real está mantenida meticulosamente. Pero el Chevelle no es ostentoso. Ese es el punto. Es potente, firme y obstinadamente de la vieja escuela, igual que el hombre que lo posee. El hecho de que sea el favorito de Diesel dice mucho. No es el más caro del garaje ni el más raro, pero tiene corazón. Y para Diesel, eso importa más que los derechos de presumir. Luego está el Toyota Supra de 1994. Para el espectador promedio, es simplemente el auto de la primera película, el que Paul Walker, lleva al garaje de Dom como una especie de ofrenda de paz. Pero para Diesel, el Supra significa algo completamente distinto. No es una réplica exacta del auto de la película. No tiene la pintura naranja brillante ni las mismas modificaciones de carreras. De hecho, es bastante discreto, casi deliberadamente. ¿Por qué? Porque Diesel no lo conserva como una pieza de exhibición. Lo conserva como un recuerdo. El Supra era el auto de Paul Walker. En el mundo de Rápidos y Furiosos, sí,
pero también en la vida real. A Walker le encantaba ese modelo. El que condujo en la película tenía un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros con doble turbocompresor, que entregaba 321 caballos de fuerza y 315 libras-pie de torque. Para su época, eso era impresionante, especialmente considerando el chasis más pesado del Supra. En la película, pasó de chatarra de deshuesadero a monstruo de las carreras callejeras. Fuera de la pantalla, se convirtió en un símbolo. Tras la trágica muerte de Paul Walker en 2013, el Supra se transformó en un homenaje. Uno de los originales usados en el rodaje se vendió en subasta por más de $500,000, una cifra asombrosa para un auto que originalmente costaba alrededor de $40,000. Pero la versión de diésel probablemente no alcanzaría ese precio en una subasta. Y ese es el punto. No lo conserva por su valor. Lo conserva porque le recuerda a su amigo. Porque le recuerda porque Rápidos y Furiosos no trata solo de escenas de acción, trata de conexión. Y entonces llegamos al Lykan Hypersport, el auto más caro de toda la colección. Solo se fabricaron 7. Diesel posee 1. Piénsalo por un segundo. Hay más películas de Rápidos y Furiosos que Lykan Hypersport existentes. Este auto cuesta $3,8 millones. No es un error tipográfico, es el tercer auto de producción más caro de la historia. Y con razón. Bajo el capó hay un motor boxer de 6 cilindros y 3.7 litros con doble turbo, capaz de producir 780 caballos de fuerza y 708 libras-pie de torque. Acelera de 0 a 60 millas por hora en 2,8 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 245 millas por hora. Ese es un rendimiento al nivel de los autos de Fórmula 1, pero la velocidad ni siquiera es la parte más increíble. Los faros están incrustados con diamantes. Los asientos están cosidos con hilo de oro. Los materiales del interior pueden personalizarse para incluir rubíes, zafiros e incluso platino, dependiendo de las preferencias del propietario. En otras palabras, es menos un auto y más una pieza conceptual, el sueño febril de un multimillonario hecho realidad. La versión de diésel, como todo lo demás en su garaje, está personalizada, pero nunca ha revelado públicamente qué tipo de joyas eligió. Tal vez pensó que era demasiado indulgente hablar de ello. Tal vez quiso mantener algo en privado. Lo que sí sabemos es esto. Un Lykan Hypersport apareció en Fury 7 en una de las escenas más surrealistas de la franquicia, cuando Dom y Brian lo conducen de un rascacielos de Abu Dhabi a otro, y luego a otro más. Ese auto, por supuesto, era un duplicado para acrobacias hecho con materiales más baratos, pero Diesel posee el auténtico. Y a diferencia de la película, el suyo no va a salir disparado por la ventana de un edificio de 20 pisos. Aún así, incluso entre todas estas máquinas únicas, hay un auto que destaca por la forma silenciosa en que impone su presencia. El Dodge Charger Daytona de 1969. Solo se construyeron 503 de estos autos. La versión de diésel ha sido restaurada casi a la perfección. Y es uno de los pocos vehículos de su garaje que se vuelve más hermoso cuanto más de cerca lo miras. El Daytona no era un auto cualquiera. Salía de fábrica listo para NASCAR. Venía con un enorme alerón trasero, una nariz aerodinámica puntiaguda y un diseño que rompió récords de velocidad cuando debutó. El alerón no era solo estético, fue un avance de ingeniería. A altas velocidades, estabilizaba el auto, evitaba que la parte trasera se levantara y le permitía adherirse a la pista a más de 200 millas por hora. Y sí, podía alcanzar esa cifra. No era magia del cine, era matemáticas, física y pura ingeniería estadounidense. El hecho de que Diesel tenga uno y que no aparezca de forma destacada en las películas dice algo. Dije que no todos los autos de su colección están ahí para ser vistos. Algunos están ahí porque aprecia la ciencia detrás de ellos, porque sabe lo que significaron para la historia automotriz, porque respeta para qué fueron construidos. Todos estos autos, ya valgan $500,000 o varios millones, cumplen un propósito distinto al que la gente espera. Para la mayoría de los coleccionistas, la rareza y el valor de reventa lo son todo. Para Diesel, se trata de identidad, se trata de memoria, se trata de emoción. Algunos autos le recuerdan a Paul, otros le recuerdan lo lejos que ha llegado, otros más le recuerdan el tipo de máquinas que definieron una era, cuando conducir era sentir la carretera, no mirar una pantalla. Así que cuando la gente tiene la oportunidad de echar un primer vistazo a este garaje, no solo está viendo acero y cuero, está viendo una especie de autobiografía escrita no con palabras, sino con motores, chasis y caballos de fuerza. El impacto no viene de las etiquetas de precio, viene de lo deliberada que es la colección, de cómo cada auto tiene un lugar,
una razón, un significado. No es un museo, no es una sala de exhibición, es un taller, un banco de recuerdos, un espacio donde la historia y la máquina colisionan.